o bacterias, ¿listo? O sea, bacterias se les dice bacterias o bacterias normales, ¿listo? Julián, cuéntenos, ¿de qué se ríe? Cuéntenos el chiste a todos, por favor. No, pues que me acabo de escuchar algo atrás de mi casa, entonces me iba. Ya, Sí, ok, muy gracioso. Concéntrese. entiendo. Listo. No, Entonces pero yo tenemos, estoy poniendo cuidado. Yo hasta le entonces, envié la tarea ayer, ¿cierto? sí. Entonces tenemos las arqueobacterias y las eubacterias. Listo que la diferencia entre estas dos sería básicamente que las arqueobacterias las tenemos como en un concepto de arqueológicas, como hablábamos en algún momento, es decir, las primeras bacterias. Estas bacterias se caracterizan por no tener núcleos, listo, por no tener un núcleo. Y pues eucariota, que pues ya la línea eucariota ya es todo el resto de animales o u organismos más complejos. ¿Listo? Entonces acá es donde identificamos todos estos organismos. ¿Listo? Este es el árbol de la vida, el cual pues parte todos los organismos. Entonces, vamos a mirar las primeras bacterias, las primeras clasificaciones, la clasificación arquea. ¿Listo? Entonces, como les dije, las arqueas son organismos, bueno, microorganismos en este caso, unicelulares y procariotas, como habíamos visto en el árbol filogenético, donde, bueno, partíamos de esta para el resto, ¿listo? Y como les había dicho hace un momento, la característica principal es que no tienen núcleo celular, ¿listo? O sea, ellas no tienen núcleo, carecen de núcleo, es decir, van a tener su ADN en este caso en el citoplasma, ¿vale? Para poderse reproducir. Tenemos dentro de las arqueas otra característica es que son unas bacterias que pueden tener varios tipos de como de ambientes. En este caso, digamos, se hablan de las extremófilas y las extremófilas, bueno, son, digamos, unas bacterias que pueden vivir en cualquier tipo de ambiente. ¿Listo? Pueden vivir desde, por ejemplo, la volcánica hasta la total congelación, ¿sí? Es decir, soporta cualquier clima, cualquier temperatura. De hecho, dentro de los laboratorios de genética molecular, para hacer enzimas, unas enzimas que nos ayudan a poder replicar el ADN, se trabaja con unas bacterias, bueno, con una enzima a partir de una bacteria que es la Thermophilus aquaticus, que esta bacteria se encarga de, bueno, esta bacteria soporta cualquier temperatura, ya que digamos para hacer trabajos como PCR, ¿sí? Es decir, amplificación de ADN y replicación en alta medida, se requiere que el ADN suba a temperaturas como 95 grados, por lo menos. Entonces, esa variación en la temperatura rompería cualquier proteína, la desnaturalizaría de una. Pero en este caso, pues, al ser de una bacteria, pues, extremófila, puede soportar esta temperatura. ¿Listo? Entonces, estas son digamos, una de las arqueas más características, las extremófilas. Entonces, tenemos tres tipos de arqueas, chicos. Tenemos las halófilas, las termófilas y las acidófilas. ¿Listo? Entonces, las halófilas vamos a encontrarlas en lugares con alta concentración salina. ¿Dónde podemos encontrar lugares con alta concentración salina? El mar. El mar. Ah, me lo quitó. El mar, exactamente. Termófilas, lugares con altas temperaturas. Ya habíamos dicho El Desierto. desierto. el desierto, Volcán. ¿sí? Un Cali por las volcán. noches. ¿Qué? Ay, no mames. No entendí, pero digamos que sí. Acidófilas, caracterizadas por vivir en medios muy ácidos. Australia. ¿Qué? Limones. Australia, ¿no? Ah, bueno, ¿dónde? A ver, Plantas nucleares son ácidos. no. Chicas.
¿Dónde? A ver, ¿dónde pueden encontrar ¿Químicos? ácidos? Pues ¿Cómo? ácido nucleico. Ah, no me interesa. Ah, Tan gracioso. Ush, Valeria, la NASA Ahí, la busca. no sé. por ejemplo, el pH, nuestro pH estomacal será ácido, Ah, Ácidos alcalino, cítricos, Uy, sí. extremadamente. ácido, ¿cierto? Y nosotros digamos, en el estómago también tenemos bacterias, ¿listo? Entonces hay bacterias que están ahí. Entonces, acá tenemos unas imágenes de unas bacterias. Fíjense, acá tenemos unos bacilos, acá tenemos unas bacterias con flagelos y acá tenemos unas bacterias, pues vista al laboratorio, teñidas, pues por lo general con amoxicilina, bueno, con amoxicilina no, sino que eso es un antibiótico, sino con... dicloxacilina. No, esos son antibióticos, se me confundió la palabra, hemoxicilina, si no estoy mal. Entonces, esos son los tres tipos de arqueas. Entonces, bacterias unicelulares, chicos. Entonces, son organismos, valga la redundancia, unicelulares, formados por una sola célula. ¿Listo? No tienen núcleo. Por lo que, como les dije hace un momento, su material genético va a estar dispuesto en el citoplasma. ¿Listo? Parecido, bueno, a las células procariotas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vieron células procariotas, una de las características de las células procariotas eran esas, que su ADN se encontraba en el citoplasma más no en un núcleo. ¿Listo? Pocos orgánulos y está rodeada por una membrana plasmática. ¿Listo? Y de igual forma, como una célula procariota, pues va a tener una pared celular, va a tener una membrana plasmática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así que podemos ver las células, las bacterias, las arqueas como unas células procariotas con todas las características que una célula procariota pues va a tener. ¿Listo? Entonces acá fíjense, esta va a ser la estructura de una bacteria. En este caso pues es un tipo bacilo, ahorita vamos a mirar la diferencia entre una y otra. Entonces fíjense que acá tenemos lo que les había dicho hace un momento. Tenemos la cadena de ADN toda regadita, ¿cierto? En toda esta zona que es el citoplasma, ¿vale? Todo esto va a ser el citoplasma donde va a estar contenido nuestro ADN bacteriano en este caso. Y ya el resto pues son las partes de una célula procariota, ¿listo? En este caso tenemos una cápsula gelatinosa, ¿listo? Tenemos la pared celular, membrana plasmática, tenemos ribosomas. ¿Para qué serán los ribosomas o para qué creen que son los ribosomas? Cuando un virus va a infectar una bacteria y es donde deja su material genético. Exactamente. ¿Por qué? Porque allí es donde se pueden replicar. No me acuerdo bien. O sea, Porque ahí es donde se va a realizar la traducción de las proteínas. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la traducción de las proteínas consiste en básicamente tomar ADN, bueno, ARN mensajero en este caso, y por medio de la unión de aminoácidos formar lo que son, bueno, las proteínas. ¿Listo? Tenemos el flagelo. ¿Para qué será el flagelo? Para que se pueda movilizar, no sé. Exactamente. Eso le va a dar movimiento a la bacteria. ¿Listo? Entonces tenemos la estructura constante, es decir, más que estructura constante, también se puede decir como las generalidades que van a tener pues las bacterias, en este caso unicelulares, o también digamos como células procariotas. Entonces ya sabemos que tenemos un citoplasma. El citoplasma básicamente va a ser como esa piscina gigante, ¿sí? Donde va a estar contenido todo, esa gelatina donde va a estar contenido todo, ¿cierto? Entonces va a tener, digamos, ahí nos dice un alto contenido en ribosomas, por lo que ella va a estar
traduciendo proteínas. Y bueno, albergar orgánulos celulares y contribuye a su movimiento. ¿Listo? Entonces, albergar los orgánulos celulares, ¿a qué se refiere? Reiteramos, o bueno, replico el ejemplo de la gelatina. ¿Listo? Dentro de la gelatina, cuando ustedes han hecho gelatina, le echan frutas. Si se dan cuenta que las frutas quedan como... Bueno, cuando se hace una buena gelatina sin que dejen que toda la fruta se caiga abajo, ¿no? Se dan cuenta que la fruta queda como suspendida en todo el medio, ¿cierto? Eso es similar a, digamos, lo que vemos en el citoplasma, que es la forma en que se van a quedar contenidos los orgánulos. ¿Listo? Y pues también va a contribuir a su movimiento, ya que va a estar ahí anclado el flagelo. ¿Listo? Nucleoide, pues va a contener el ADN. Sencillo. Los ribosomas, como hace un momento los dijimos, pues se van a encargar de la síntesis de proteínas. Como les había dicho anteriormente, va a ser la traducción. Traducción de proteínas, ribosomas. ¿Listo? O sea, no nos compliquemos en que se encarga síntesis, no sé qué. Traducción de proteínas, es decir, transformar ARN mensajero en proteínas. ¿Listo? Va a tener también una pared celular que se va a encargar obviamente de aislar, pues más que aislar, cuidar todo, digamos, lo que es el interior de la célula, ¿cierto? Entonces está formado por peptidoglicanos y bueno, va a proteger la bacteria y a su vez le va a dar rigidez, ¿listo? Entonces esto es característico de la pared celular y además su pared celular también le va a dar una característica que vamos a verla más adelante, que es cuando observamos si son bacterias gram negativas o gram positivas. ¿Listo? Entonces la membrana plasmática va a ser una bicapa lipídica, pues más bien fosfolipídica. Van a tener pues obviamente como cualquier célula, como ya lo hemos, como ustedes deben conocer la célula, ¿cierto? Va a tener una parte apolar y una parte apolar, ¿cierto? Una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, ¿cierto? Entonces está formada por fosfolípidos, por glicolípidos y proteínas. Y pues va a proteger el citoplasma. ¿Listo? Y pues ya aquí, chicos, vamos a encontrar estas estructuras que son las estructuras variables. ¿Listo? Es decir, las estructuras que no vamos a encontrar como generalidad en todas las bacterias. ¿Listo? Entonces vamos a tener lo que es los plásmidos. Entonces son moléculas de ADN plasmídico. Transmite a las bacterias propiedades que complementan su capacidad. El plásmido básicamente son ácidos nucleicos de forma circular con un tamaño muchísimo menor que el ADN bacteriano. ¿Listo? Los plásmidos por lo general se van a usar para clonar ADN en bacterias, ¿listo? Es decir, dependiendo, por ejemplo, si nosotros queremos replicar un gen para X o Y cosa, qué sé yo, replicar un gen que nos pueda ayudar a combatir una enfermedad, se va a hacer por medio de un plásmido, ¿sí? Ese plásmido va a contener por lo general, pues, un espacio de replicación, va a tener un gen de resistencia a antibióticos y, bueno, todo el resto del cuerpo que contiene el ADN. ¿Listo? ¿Por qué se usa para clonación génica en este caso? Porque lo que sucede es que nosotros al insertar un plásmido en una bacteria, ¿qué va a pasar? Digamos, tenemos acá nuestra bacteria. Tenemos el ADN bacteriano. Y tenemos nuestro plásmido, ¿cierto? Nuestro plásmido circular. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues las bacterias se van a reproducir, ¿cierto? ¿Por medio de qué proceso se reproducirán las bacterias? Mitosis. Por mitosis, exactamente. Exactamente, por mitosis. Entonces, al dividirse esta bacteria, ¿qué va a pasar? Pues va a crear otra bacteria igual, con su ADN bacteriano, ¿cierto? Y
con el plásmido, ¿cierto? Y pues nuevamente, ¿qué va a pasar? Se van a dividir, ya se dividieron aquí en dos, ahora se van a dividir, esta de acá se divide en otras dos, esta aquí en otras dos, y así sucesivamente, pues vamos a tener una gran cantidad de bacterias a cierto tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, en eso consiste básicamente la clonación génica a partir de plásmidos en bacterias, para que pues más o menos miren. Entonces, como dice ahí, transmite a las bacterias propiedades que complementan su capacidad. Entonces, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, si tenemos un plásmido, el cual contiene el gen de resistencia, qué sé yo, antibióticos, kanamicina, penicilina, y ponemos a crecer las bacterias en un medio, el cual contiene kanamicina o penicilina, ¿qué va a pasar? Pues solo van a crecer las bacterias que tienen ese gen inserto dentro de ellas, ¿cierto? Y las que no lo tengan, pues, ¿qué va a pasar? Pues se van a morir, porque pues no van a poder generar una resistencia a esos antibióticos, ¿listo? Entonces tenemos la cápsula bacteriana, ¿verdad? Es una capa formada por polímeros orgánicos, contiene glicoproteínas y muchos polisacáridos. Tiene una función, pues, protectora de, en este caso, la bacteria. ¿Listo? Acá vemos, fíjense. Este tiene un color todo maluco. Acá tenemos, entonces, fíjense la cápsula bacteriana. ¿Listo? Entonces, básicamente, función protectora. Y pues tenemos finalmente el flagelo, que pues como nos dijo ahorita Valeria, pues ese flagelo nos va a ayudar a generar movimiento en la bacteria. ¿Listo? Así como, digamos, encontramos en algunas células también que se puede dar la presencia de flagelos, ¿vale? Entonces, estas son las estructuras variables. Ya tenemos entonces dos tipos de estructuras generales y estructuras variables, ¿cierto? Entonces, Javier, una estructura general. Señor. Una estructura general de las bacterias. Yo. Espera. ¿Cómo? ¿Lo vieron en la clase pasada? Listo. ¿Cómo? Ya le digo. Yo estaba preguntando que si había visto eso en la clase pasada, o sea, no lo he visto. Listo, muy bien. Entonces, recuerden, chicos, pero voy a pausar esto acá. Julián, una estructura general. Señor. Una estructura general de las bacterias. ¿Yo dónde estoy anotando? Acá. Muy bien. Espera, Valeria. A ver. Emelín, una estructura ahí general. está. Vale, puntos. Vale, puntos, no le estaban preguntando a ella. ¿Puedo decir yo? Una estructura general, Emelín, de las bacterias. ¿Me puedo decir otra? Bueno, Barreto. La membrana plasmática. La membrana plasmática, muy bien. A ver, Valeria. Está el citoplasma, el núcleo de ribosomas, pared celular y la membrana plasmática. Eso, listo, muy bien. Entonces estas van a ser las estructuras generales, es decir, las que vamos a encontrar en todas las bacterias. Y las estructuras variables, pues van a ser estas tres, el plásmido, la cápsula bacteriana y los flagelos. ¿Listo? Entonces ya depende del tipo de bacteria que vayamos a observar. ¿Listo? Entonces, también dentro de las estructuras variables vamos a tener las fimbrias, ¿listo? Que es un apéndice proteínico. Se utilizan para adherirse a las superficies, es decir, es un estilo de ancla, ¿listo? Un anclaje que le va a permitir adherirse, pues dependiendo de las superficies, es decir,
¿Cómo qué superficies podemos encontrar bacterias? En las mesas sucias. Sí. En madera. Ah, sí. En todo lado vamos a encontrar bacterias que se adhieren, ¿listo? Y se van a adherir por medio de estos apéndices llamados fimbrías, ¿listo? Tenemos las esporas, ¿listo? Que pues posee estructuras resistentes, no intervienen en la reproducción, ¿vale? Entonces son como un estilo de generar quiescencia, es decir, de ocultarse en estas estructuras. Y bueno, también tenemos inclusiones metacromáticas, bueno, que ya es que tienen gránulos en el protoplasma y cuenta con una reserva de lípidos y glúcidos, ¿listo? Es decir, son como un estilo de, no sé cómo decirlo, sí, como de apéndices, de granos, de algo que tienen ahí, que le va a ayudar a reservar, pues, lípidos y glúcidos, ¿vale? Entonces, esas van a ser sus características. Entonces, bueno, y lo que hablábamos hace un momento, vamos a tener una clasificación. La clasificación de las bacterias se van a dividir en dos, cocos y bacilos. Entonces, permítanme un segundo, voy a pausar.